A 10.000 metros de altura, un avión comercial surcaba la extensión azul, llevando consigo los sueños y destinos de pasajeros desconocidos. Pero algo andaba mal. El sistema de navegación falló. Las luces parpadearon. El pánico se extendió por toda la cabina. Y entonces, una voz fría y mecánicamente tranquila anunció lo imposible. Una caída inminente. Dentro de ese avión, la única persona que podía salvar a todos era Daniel. Un niño de 14 años con autismo. ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? ¿Cómo podía un niño que apenas podía comunicarse ser el único capaz de salvar a todos de la muerte? Esa gris mañana de otoño, el aeropuerto estaba lleno de voces y pasos apresurados. Pero para Daniel, todo parecía un caos amortiguado. Mantuvo sus ojos fijos en el piso pulido, evitando el torbellino que lo rodeaba. Así trabajó. Se encerró en el mundo que entendía, donde cada pieza tenía un propósito, cada movimiento tenía sentido. La gente, sin embargo, era como acertijos desordenados, difíciles de descifrar. Daniel tenía 14 años y una mente tan aguda como los motores de avión que tanto fascinaban su imaginación. Conocía de memoria los modelos, las características técnicas, las potencias de los motores turbofan. Su obsesión por los aviones era más que un hobby. Era su conexión con el mundo. Mientras otros niños se perdían en juegos y redes sociales, él pasaba horas absorbiendo manuales de vuelo y viendo grabaciones de comunicaciones entre las torres de control y los pilotos. Todo tenía sentido para él, más que los matices de las conversaciones humanas que siempre escapaban a su alcance. Sentada a su lado, su madre, Clara, no compartía su entusiasmo. Su mirada revelaba preocupación, como si llevara el peso de predecir desastres antes de que ocurrieran. Proteger a Daniel era su instinto más profundo, pero también su mayor cansancio. Él no dijo nada, pero ella sabía que él notaba más de lo que mostraba. Pequeños gestos, tonos de voz, detalles que pasaban desapercibidos para los demás. Aún así, no podía quitarse el miedo de cómo el mundo trataría a un chico como él. Increíblemente inteligente, pero tan aislado. El viaje tenía un propósito único. Irían a Seattle, donde Daniel participaría en una competencia de robótica. La idea no fue suya. Fue el padre de Daniel, quien había estado ausente durante años, pero ahora, de repente, quería volver a conectarse. Clara aceptó por Daniel, por la oportunidad de demostrar que su talento podía brillar. Pero ella no confiaba en él. Ni en su exmarido, ni en el viaje, ni en aquel enorme avión que rugía en el horizonte mientras esperaban para abordar. Daniel sostenía un pequeño modelo de avión en sus manos, un Boeing 737 en miniatura, y lo hacía girar en un movimiento repetitivo, casi fascinante. Repitió en voz baja las especificaciones del modelo como si fuera un mantra. 27.000 libras de empuje, 3.510 millas de alcance máximo. Daniel, Clara le tocó el brazo suavemente. «¿Podemos irnos ahora?» Él no respondió, sino que se puso de pie, todavía absorto en su pequeño mundo. Caminaron hasta la puerta de embarque, donde Daniel se detuvo, analizando con mirada atenta el avión estacionado. «Ese es una 320, no un 737», murmuró. Clara miró la nota sin entender la diferencia. Para ella era solo un avión, un medio para llegar a su destino. Para Daniel, era un arte en movimiento y cualquier detalle incorrecto le molestaba profundamente. Cuando finalmente abordaron, Clara sintió el alivio de estar lejos de la multitud, pero sabía que el viaje sería largo. Solo podía esperar que Daniel manejara bien el vuelo. Pero él, a diferencia de ella, no parecía preocupado. Con la mirada fija en el ala, se entregó a la visión de los flaps moviéndose, a los ruidos metódicos de los motores. Todo estaba exactamente como debía ser y eso lo tranquilizaba. Pero en algún lugar profundo de su ser, Clara sintió algo diferente. Tal vez fuera cansancio, tal vez fuera un instinto que había aprendido a no ignorar. Algo en ese vuelo la inquietó, como si hubiera algo en el aire además de las turbulencias que el piloto había advertido en el pronóstico. Y para Daniel, este no sería un viaje más. Sería el comienzo de una experiencia que cambiaría su vida, y la de todos los que lo rodean, para siempre. El interior del avión era un microcosmos de la sociedad, un espacio confinado donde convergían durante unas horas decenas de vidas diferentes. Daniel, con su ojo meticuloso, captó cada detalle con una precisión casi quirúrgica. Mientras Clara estaba sentada a su lado, colocando su equipaje de mano en el compartimento superior, él ya había mapeado el entorno, no solo físicamente, sino en capas invisibles que los demás pasajeros ni siquiera notaron. A lo largo del pasillo, a 2 asientos de distancia, una pareja discutía en agudos susurros. La mujer, con expresión cansada, tenía el ceño fruncido,
mientras que el hombre parecía inquieto, como si buscara algo o alguien con la mirada. Daniel notó el detalle. Su anillo de bodas estaba torcido en su dedo. Sus labios se movían rápidamente pero de manera irregular. Palabras escupidas, no reflejadas. Clara notó el malestar de Daniel, pero él desvió la mirada antes de que ella dijera algo. Detrás de ellos, una mujer embarazada intentaba ajustarse el cinturón de seguridad sobre su prominente vientre. La azafata, joven y visiblemente nerviosa, ayudó con gestos ligeramente temblorosos. Daniel ladeó la cabeza, intrigado. Reconoció el parche de su uniforme, una insignia que indicaba que era un oficial recién ascendido. «Es joven», murmuró Daniel, casi para sí mismo. «Aún no has aprendido a ajustar tu postura. Esto lo entrenan en la academia». Clara parpadeó sorprendida, pero no tuvo tiempo de responder. El motor del avión emitió un ligero chirrido al arrancar y los ojos de Daniel se iluminaron. CFM-56, dijo en un tono que era mitad reverencia, mitad observación objetiva. Clara sabía que esto era una buena distracción para él. Así que se limitó a asentir, fingiendo interés. «Escucha el sonido», continuó, en voz baja pero ansiosa. «Es un poco desigual. No hables en serio, pero no debería ser así». Ella frunció el ceño. A Clara le sonó como cualquier otro motor de avión. Para Daniel, fue como escuchar una sinfonía desafinada. Pequeños detalles que decían mucho sobre la salud del avión. Más arriba en la cabina, el joven copiloto ajustó sus instrumentos con la precisión de un novato decidido a impresionar. La mano, sin embargo, vaciló un segundo cuando el capitán lo corrigió con tono firme pero no hostil. «Relájate, estás bien. Simplemente siga los procedimientos», dijo el comandante, un hombre canoso con más de 20 años de experiencia. Daniel no pudo ver esta interacción, pero sintió en el tono de las instrucciones previas al vuelo que algo no fluía con la misma seguridad de siempre. «Antes de seguir adelante con la historia, quiero recordarte que verifiques si estás suscrito. Si te gusta este tipo de contenido no querrás perderte ningún vídeo nuevo. Por eso te aconsejo que te suscribas al canal. Ahora sigamos». Mientras el avión rodaba por la pista, Daniel se inclinó para observar el ala. Siguió los flaps, los alerones, los spoilers, como si estuviera realizando una inspección personal. Clara intentó desviar su atención con un paquete de galletas, pero él no cedía. «Ahora están probando el sistema hidráulico», murmuró. «Y, mira, las aletas están funcionando bien, pero el sonido de la válvula es más fuerte de lo que debería ser. Esto podría ser desgaste». Ella suspiró, confundida. A veces hacía observaciones que parecían tan específicas y alarmantes que era difícil ignorarlas. «Está bien, Daniel. Solo relájate», dijo, tratando de sonar tranquila. Mientras tanto, a bordo, la humanidad se desarrollaba en pequeños dramas silenciosos. La pareja de la primera fila intercambió miradas tensas. La mujer embarazada suspiró inquieta, acariciándose distraídamente el vientre. La joven azafata vio despegar el avión con una expresión de nerviosismo disfrazada de una sonrisa profesional. Daniel absorbió todo, incluso sin interactuar con nadie. Era un espectador de vidas, un observador del funcionamiento mecánico y humano de ese espacio. El avión finalmente despegó del suelo, provocando una discreta sonrisa en el chico. Por un momento, olvidó sus ansiedades. Sintió la fuerza del motor, el ángulo de ascenso y todo parecía estar bien. Pero incluso allí, en el momento más mágico para él, algo en el fondo de su mente lo estaba molestando. No fueron los pasajeros, ni los flaps ni los motores. Era algo que no podía nombrar, pero estaba ahí. Una disonancia en el ritmo habitual del vuelo. Un defecto en el plan perfecto. La turbulencia comenzó como una vibración leve, casi imperceptible, como una pequeña onda en la superficie de un lago en calma. Daniel, que mantenía la mirada fija en la ventana, lo notó antes que nadie. No fue el temblor en sí, sino algo en el sonido. El motor, que antes rugía con poderosa armonía, ahora sonaba vacilante, como si se estuviera ahogando. Inclinó la cabeza y tamborileó con los dedos en el reposabrazos siguiendo un patrón que solo él parecía entender. Clara, a su lado, todavía intentaba mantener la calma. «Está bien. Es solo una pequeña turbulencia», dijo, sosteniendo con fuerza la mano de su hijo. Pero Daniel no respondió. Su atención estaba completamente absorbida por el entorno que lo rodeaba. Los crujidos metálicos, los ruidos ahogados que venían de algún lugar debajo de la cabina, la sutil desviación en el ángulo de inclinación del avión. Sabía que esto no era normal. Entonces vino el primer golpe serio. Una sacudida brusca, que provocó gritos ahogados de los pasajeros e hizo temblar violentamente el equipaje de los compartimentos superiores. El cartel de cinturón de seguridad se encendió,
acompañado de un breve y nervioso anuncio del capitán. Damas y caballeros, nos enfrentamos a una zona de turbulencias inesperadas. Les pedimos que permanezcan sentados y con los cinturones de seguridad abrochados. La voz, a pesar de ser firme, tenía una tensión casi imperceptible. Daniel lo recogió inmediatamente. Las luces del avión comenzaron a parpadear cuando otra sacudida lanzó el avión hacia un lado, como si fuera un juguete en manos de una fuerza invisible. Vasos de plástico y paquetes de bocadillos volaron por el pasillo. La mujer embarazada contuvo la respiración, con los ojos muy abiertos, mientras la joven azafata intentaba ayudarla a agarrarse. La pareja en crisis dejó de discutir, ahora unida por el instinto de supervivencia. Daniel, sin embargo, no tuvo miedo. Sintió curiosidad, fascinación. Mientras los demás pasajeros entraban en pánico, él se concentró en los detalles, el creciente sonido del viento afuera, el crujido del fuselaje al ser probado más allá de sus límites y, sobre todo, el motor correcto. Algo andaba mal allí. El ruido intermitente que había percibido al inicio del vuelo era ahora un grito irregular. Una especie de llamada mecánica. Fallo del motor, murmuró, más para sí mismo que para Clara. Ella lo miró confundida. ¿Qué? Daniel, está bien. Saben lo que están haciendo. Pero ya no escuchó. Estaba armando el rompecabezas en su mente, juntando piezas que otros ni siquiera sabían que existían. En la cabina, el copiloto apretó con fuerza los controles, intentando estabilizar el avión. El panel de instrumentos comenzó a emitir alertas rojas. El motor 2 está perdiendo potencia, informó con voz temblorosa. El comandante asintió, ajustando los controles mientras hablaba por radio. Mayday, Mayday. Este es el vuelo 472. Estamos experimentando una emergencia, falla del motor derecho. Solicitamos prioridad para el aterrizaje. En medio de la confusión, Daniel cerró los ojos por un momento, concentrándose en lo que sabía. Revisó mentalmente los diagramas de turbinas que había memorizado, los protocolos de emergencia que había aprendido en foros de aviación en línea. Así que escuchó, o mejor dicho, dejó de escuchar. Una ausencia. Un silencio sutil pero alarmante. Finalmente el motor derecho había fallado por completo. Se desviarán al aeropuerto más cercano, dijo, con la misma claridad con la que alguien recita una fórmula matemática. Clara lo miró preocupada. ¿Cómo sabes eso? Daniel señaló la ventana. El ángulo del ala. Redujeron la potencia del motor izquierdo para compensar. Pero también sabía que el tiempo era corto. La altitud estaba disminuyendo más rápido de lo que debería haber sido. Recordó algo que había leído una vez. En situaciones de doble falta, gestionar el ángulo de ataque era crucial. Era posible que los pilotos no se dieran cuenta del ritmo exacto de pérdida de sustentación. Mientras el avión se sacudía violentamente, Daniel se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la cabina abierta donde la tripulación luchaba por el control. Vio los instrumentos a lo lejos, notó el patrón de las alertas audibles y de repente todo cobró sentido. Estancamiento inminente, susurró, con la voz llena de urgencia. Necesitan ajustar su tono ahora. Clara lo tomó por los hombros. Daniel, cálmate. Saben lo que están haciendo. Pero sabía que no siempre fue así. A veces incluso los mejores pueden cometer errores. Y en ese momento estaba seguro de que algo crucial estaba pasando desapercibido. El avión se sacudió como una hoja al viento y cada caída repentina provocaba gritos aterrorizados de los pasajeros. El sonido del metal estresado se mezclaba con la desesperación humana. Sollozos ahogados, oraciones murmuradas, palabras pronunciadas con urgencia entre extraños que ahora se abrazaban como si fueran amigos de toda la vida. El pasillo era un caos. La pareja en crisis, que antes había intercambiado fríos dardos, ahora estaba entrelazada, con las manos unidas como si solo pudieran salvarse el uno al otro con el tacto. La mujer embarazada lloraba suavemente, agarrándose el vientre como si su hijo por nacer pudiera sentir la agitación. Un anciano sacó un rosario de su bolsillo y comenzó a recitar avemarías con voz entrecortada, mientras otros pasajeros gritaban palabras inconexas. Órdenes, preguntas, protestas. Un joven en la parte trasera del avión, que se negaba a abrocharse el cinturón de seguridad, estaba de pie gritando a las azafatas. Tienen que hacer algo. Esto no es normal. Hizo un gesto frenético, como si sus palabras fueran la solución mágica. Una azafata intentó calmarlo, pero su rostro delataba el miedo que ella misma sentía. Daniel estaba en el centro de todo, pero en cierto modo era como si estuviera en otro mundo. No escuchó los gritos, los sollozos, ni siquiera la voz de su madre, que lo llamaba desesperada. Daniel, Daniel, mírame. Clara lo sujetó con fuerza por los hombros,
intentando que saliera de su aparente inmovilidad. Miró a su alrededor, con el corazón acelerado, sintiéndose impotente ante el caos. Pero Daniel no se quedó callado por miedo. Estaba concentrado. Su mente trabajaba a un ritmo frenético pero preciso, conectando todo lo que sabía con lo que estaba sucediendo. Estudió los patrones que lo rodeaban, los ruidos mecánicos, los gritos de la gente, incluso la vibración del suelo bajo sus pies. Algo andaba mal, algo más allá de lo obvio. Estaba seguro de que los pilotos estaban lidiando con una sobrecarga de información y podrían estar ignorando señales cruciales. Mientras su madre lo mecía, finalmente habló. «Mamá, necesito mirar hacia adelante. Necesito ver el panel». Su voz era tranquila, casi fría, pero había una urgencia oculta en sus palabras. Clara parpadeó, confundida. «Daniel, tienes miedo. Está bien, vamos a estar bien». «No», dijo sin rodeos. «No lo están viendo. Hay un patrón. Yo puedo entenderlo». Él la miró y, por primera vez, ella vio algo más profundo en la mirada de su hijo. No miedo, sino una determinación incansable, casi obsesiva. Detrás de ellos, alguien empezó a gritar más fuerte. Una mujer se desplomó en brazos de una azafata, mientras un hombre empujaba a otra en el pasillo, acusándola de intentar pisotear a su familia. El caos en la cabaña se estaba convirtiendo en un caos. Estalló una pelea entre dos pasajeros y la tripulación luchó por mantener el orden. Daniel permaneció ajeno. Mientras su madre intentaba protegerlo de la caída de objetos y de las personas que tropezaban, él estaba obsesionado con algo que nadie más parecía notar. «Mamá», dijo de nuevo, con más firmeza. «Si no corrigen el ángulo, el avión perderá sustentación. Sé lo que está pasando». Clara negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Daniel, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo sabes eso?». Señaló el techo, donde los paneles de las máscaras de oxígeno temblaban con cada sacudida. «Los sonidos. El motor izquierdo está a máxima potencia, pero el ángulo es incorrecto. Necesitan adaptarse. Necesito advertirte». Clara jadeó, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Todo a su alrededor era puro caos. La gente oraba en voz alta, pedía perdón y gritaba los nombres de sus seres queridos. Algunos simplemente lloraron, resignados, abrazándose a sus asientos. Pero en medio de la confusión, el chico de 14 años estaba inmerso en su mundo de lógica y números, concentrado en el detalle que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El caos en la cabaña parecía interminable, como una sinfonía desordenada de pánico. Pero en medio de eso, Daniel, con su expresión fija y sus ojos llenos de determinación, finalmente llamó la atención de una azafata que pasaba corriendo. «Señor», Clara gritó, tratando de atraer ayuda. El comisario, un hombre de mediana edad con rostro cansado, se giró de mala gana, pero notó algo diferente en el niño. Daniel no estaba gritando ni rogando por consuelo. Estaba hablando, pero no desesperadamente. Señaló algo en el techo, en el panel de la máscara, y explicó rápidamente con palabras difíciles de seguir. «El motor izquierdo está a máxima potencia. Esto es tirar del avión en el ángulo equivocado. Si esto continúa, perderemos apoyo. Es necesario ajustarlo». La voz de Daniel era firme, mecánica, pero absolutamente segura. El comisario vaciló. En cualquier otra situación, lo habría descartado como el sueño de un adolescente. Pero hubo algo en la precisión del chico que lo hizo detenerse. «¿Tú dijiste que el motor está a máxima potencia? ¿Cómo sabes eso?». Daniel señaló con el dedo. «La oscilación en el sonido. La rotación es desigual. Y la vibración en el suelo. Es como una falla de torsión. Necesitan corregir el ángulo». El comisario miró a Clara, que parecía desesperada, pero no contradijo a su hijo. «Mi hijo, él entiende estas cosas. Está obsesionado con los aviones, los sistemas, todo eso. Él sabe de lo que está hablando». Por un momento, el hombre guardó silencio, reflexionando. En situaciones normales, se habría reído de esto. Pero esta no era una situación normal. Asintiendo tensamente, dijo: «Espera aquí». La azafata corrió hacia la cabina y llamó con fuerza a la puerta. En el interior, ambos pilotos quedaron abrumados. El capitán, un hombre con décadas de experiencia, sudaba bajo la presión de una situación que parecía estar fuera de control. El copiloto más joven estaba inclinado sobre los instrumentos, tratando de encontrar el origen del problema. «¿Qué pasa ahora?», refunfuñó el capitán sin levantar la vista. «Sé que esto va a sonar extraño», comenzó la azafata en voz baja, «pero hay un niño ahí atrás. Dice que notó algo en el motor izquierdo y el ángulo del avión». El capitán resopló,
irritado. Estamos tratando de salvar un avión y quieres que escuchemos a un adolescente. Señor, insistió el comisario, tiene mucha razón en algunas cosas. Habló de vibraciones, rotaciones, sonaba técnico. Quizás sepa algo que estamos ignorando. El copiloto, esforzándose por mantener la calma, levantó la vista. ¿Qué tenemos que perder? Si se equivoca, lo ignoramos. Pero, ¿y si no lo es? Tras un breve momento de tensión, el capitán suspiró. Trae al niño. Daniel fue conducido a la cabaña, con Clara agarrando su mano como si no pudiera soltarla. Cuando entró, miró a su alrededor con los ojos brillantes de curiosidad. Todos tus miedos, si los tenías, quedaron atrás. Allí, en ese espacio reducido lleno de botones, luces y monitores, se encontraba en su elemento. El capitán, al principio escéptico, miró al pequeño muchacho con las cejas arqueadas. ¿Crees que sabes lo que está pasando aquí, hijo? Daniel señaló los instrumentos. El sonido del motor izquierdo es diferente. Está abrumado. La pendiente no es suficiente para compensar. Es necesario ajustar la nariz o perderá apoyo. El copiloto miró al capitán y luego a los instrumentos. Él podría tener razón. La lectura fluctúa exactamente como lo describió. El capitán se volvió hacia Daniel, ahora con un toque de respeto en sus ojos. ¿Qué más ves, muchacho? Daniel se inclinó y sus dedos temblaban levemente mientras señalaba el tablero. Comenzó a describir detalles técnicos, su voz tranquila y precisa contrastaba con el caos exterior. La tripulación lo escuchó con cada vez más atención, dándose cuenta de que este chico, con su peculiar forma de ver el mundo, podría ser la clave para sobrevivir a esa crisis. Clara, observando la escena, luchaba por contener las lágrimas. Por primera vez, vio a su hijo no como alguien que necesitaba protección constante, sino como alguien extraordinario, alguien que, incluso en medio del caos absoluto, tuvo el coraje de usar su talento para salvar vidas. Dentro de la estrecha cabina, el aire era pesado, saturado de tensión y adrenalina. Los pilotos luchaban por mantener el control del avión mientras las insistentes alarmas pintaban un panorama sombrío. Cada segundo de vacilación los acercaba a la tragedia. Daniel estaba de pie junto a ellos, con los ojos fijos en los paneles de control, observando cada luz parpadeante y cada número fluctuante. Su madre, Clara, permaneció cerca de la puerta, apenas respirando, dividida entre el miedo abrumador y el orgullo al ver a su hijo en una situación inimaginable. Daniel, dijo el capitán, con voz firme pero con una nueva capa de respeto. Necesitamos hacer una corrección manual al sistema hidráulico. El problema es que el panel principal está bloqueado. Hay un interruptor mecánico de emergencia, pero es necesario ajustarlo manualmente. Sé que es mucho pedir, pero, ¿crees que puedes ayudarnos a lograrlo? Daniel dudó por un momento. Entendió exactamente lo que se le pedía y el riesgo que implicaba. Su mente trabajaba rápidamente, pero su cuerpo estaba congelado, dividido entre la excitación técnica y la aplastante presión de estar en el centro de todo. Clara dio un paso adelante y le tocó el hombro. Puedes hacerlo, Daniel. Sé que puedes hacerlo. Su voz era temblorosa pero llena de convicción. El copiloto explicó el procedimiento, dibujando rápidamente un diagrama en un papel arrugado. Tienes que dirigirte al área de mantenimiento en la parte de atrás. Hay una palanca que controla el flujo hidráulico hacia el motor izquierdo. Está marcado en rojo. Tendrás que girarlo lentamente para estabilizar la presión. Los ojos de Daniel se abrieron como platos. Sabía dónde estaba ese compartimento. Sabía cómo funcionaba la palanca porque había leído sobre ella en manuales técnicos que la mayoría de los pasajeros nunca imaginarían que existían. Pero una cosa era entenderla en teoría. Otra muy distinta era tener en sus manos algo que podría significar la vida o la muerte de cientos de personas. ¿Qué pasa si cometió un error?, preguntó, en voz baja pero llena de seriedad. El capitán vaciló. No pensemos en eso ahora. No te equivocarás. El camino hacia el compartimento fue un viaje a través de un campo de caos. Mientras Daniel y una azafata lo guiaban entre los asientos, la escena era desoladora. Los pasajeros lloraban, gritaban, oraban, algunos tomaban la mano de extraños en busca de consuelo. Una mujer embarazada sollozaba de pánico, mientras el hombre que estaba a su lado, tal vez su padre, intentaba inútilmente calmarla. Daniel sintió cada mirada sobre él, pero evitó el contacto visual, concentrándose en su propia respiración y en la meta que tenía por delante. Al llegar al compartimento de mantenimiento, la azafata abrió con esfuerzo la escotilla, dejando al descubierto un espacio claustrofóbico iluminado por luces rojas y amarillas. El sonido de los motores era allí ensordecedor, un rugido que parecía palpitar en los huesos. Está aquí, señaló la azafata,
con la mano temblorosa mientras señalaba la palanca. Necesitas rotar hasta esta marca. Pero lentamente. Muy lentamente. Daniel se arrodilló y sintió que el suelo temblaba debajo de él. La palanca estaba frente a él, más grande de lo que imaginaba, con signos de uso que contaban historias de mantenimiento, no de emergencia. Extendió la mano pero vaciló, sus dedos se cernían sobre el frío metal. De repente, el ruido circundante pareció amainar. Su mente se concentró, como si estuviera de nuevo en su habitación, construyendo un modelo de avión o leyendo sobre hidráulica. Comenzó a girar la palanca, centímetro a centímetro, con una precisión que provenía de horas de estudio y práctica mental. Pero entonces algo cambió. El rugido del motor aumentó, una vibración recorrió la estructura del avión y la azafata gritó: «Más despacio. Si gira demasiado rápido, el sistema puede fallar por completo». Las manos de Daniel temblaban y el sudor le corría por la frente. Respiró hondo, intentando aislar el miedo y la presión. «Ya sabes cómo funciona esto. Sabes qué hacer», se repitió a sí mismo, casi como un mantra. Finalmente, la palanca llegó a la marca. El sonido de los motores cambió repentinamente, adquiriendo un ritmo más uniforme. La vibración que sacudió el suelo disminuyó. «Lo logramos», gritó la azafata sin apenas creerlo. Presionó el comunicador. «Capitán, se ha hecho la corrección. Los sistemas se están estabilizando». Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo sus manos mojadas de sudor y su cuerpo agotado, pero una pequeña sonrisa se escapó de su rostro. Había hecho lo imposible, y lo sabía. Cuando regresó a la cabaña, las miradas que antes lo consideraban un niño extraño ahora se llenaron de gratitud y admiración. El capitán le estrechó la mano con firmeza, el copiloto le dio unas palmaditas en el hombro y Clara, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con más fuerza que nunca. «Nos salvaste, hijo», susurró, con la voz quebrada. Daniel, todavía procesando todo, simplemente miró los instrumentos. «Todavía tenemos que aterrizar». Su mente ya estaba en el siguiente desafío, pero ahora había algo nuevo en sus ojos: confianza. La cabina estaba en silencio, excepto por el sonido de los motores que, aunque estabilizados, todavía tenían un tono irregular que ponía nerviosos a todos. El capitán anunció por el interfono, con la voz cargada de cansancio y responsabilidad: «Señoras y señores, hemos logrado restaurar parcialmente los sistemas. Nos estamos preparando para un aterrizaje de emergencia. Quiero que sigas todas las instrucciones de la tripulación y mantengas la calma. Esto es crucial». Pero calma era una palabra imposible en ese momento. Los pasajeros se encontraban en un estado de tensión insoportable. Algunos se aferraban fuertemente a las manos de sus compañeros, mientras otros murmuraban oraciones desesperadas. Un niño lloraba incontrolablemente al fondo, y cada sollozo parecía marcar el ritmo del miedo que se extendía por la cabaña. Daniel estaba nuevamente en su asiento junto a su madre. Clara le apretó la mano con tanta fuerza que sus propios nudillos se pusieron blancos. Él, sin embargo, parecía perdido en sus pensamientos, mirando por la ventana con expresión neutral. Solo el rebote incesante de su pierna delataba la tensión que también sentía. El avión inició su descenso y el sonido de los motores volvió a cambiar, esta vez más grave y amenazador. Las turbulencias sacudieron el avión como si fuera un juguete en manos gigantescas. Se habían soltado máscaras de oxígeno que colgaban sobre todos, flotando en el aire. Clara ajustó la máscara de Daniel con manos temblorosas antes de ponerse la suya. «Todo va a estar bien», dijo, como si tratara de convencerse a sí misma más que a él. Daniel no respondió. Estaba concentrado en los detalles. El limitado campo de visión a través de la ventana mostraba que el suelo se acercaba demasiado rápido. Sabía que los pilotos intentaban reducir la velocidad, pero los cálculos en su mente decían que sería un impacto violento. En la cabina, el capitán y el copiloto estaban empapados de sudor. Las luces de advertencia seguían encendidas en los tableros de instrumentos y la pista improvisada, una antigua base de emergencia fuera de servicio, era estrecha, con árboles peligrosamente cerca a ambos lados. «¿Tren de aterrizaje listo?», preguntó el copiloto, con la voz entrecortada. «Estamos sin control automático, accionando manualmente», respondió el capitán, girando palancas con esfuerzo. De repente, el avión chocó contra la pista con un estrépito ensordecedor. El impacto fue brutal. Daniel sintió el cinturón apretarse alrededor de su pecho como si intentara aplastarlo. El sonido era una mezcla caótica de metal chirriando, objetos cayendo y gritos desesperados. El tren de aterrizaje delantero cedió y el morro del avión rozó la pista, lanzando chispas como lluvia incandescente. «Esperar», gritó el capitán por el intercomunicador mientras luchaba contra los controles para mantener el avión recto.
El humo comenzó a invadir la cabina, trayendo un olor sofocante a goma quemada y combustible. Los asistentes de vuelo gritaron instrucciones de evacuación cuando el avión finalmente se detuvo, con un enorme rastro de destrucción grabado en la pista detrás de él. Clara, todavía mareada por el impacto, se volvió hacia Daniel. Él estaba allí, respirando con dificultad a través de la máscara de oxígeno, pero consciente. «¿Estás bien? ¿Estás bien?», repitió frenéticamente. Las palabras salieron casi como un grito. «Estoy bien», respondió, pero su voz era apenas un susurro. Las puertas de emergencia se abrieron y los pasajeros comenzaron a moverse en un frenesí desorganizado. Clara jaló a Daniel del brazo, intentando alejarlo del asiento. Dudó y miró a los demás. «No podemos irnos hasta que todos hayan salido», dijo, mientras su lógica intentaba superar su miedo. «Ahora, Daniel, ahora», Clara gritó, casi presa del pánico. El calor empezó a aumentar y el humo se hizo cada vez más denso. Clara agarró a Daniel y lo guió hasta la salida más cercana. Se deslizaron por el tobogán inflable junto con otros pasajeros, muchos todavía en shock, algunos heridos y otros gritando los nombres de sus seres queridos. En el suelo, Clara miró frenéticamente a su alrededor. La gente huyó del fuselaje y la confusión fue total. Las sirenas a lo lejos anunciaron que los servicios de emergencia estaban en camino, pero todavía parecía que nadie estaba a salvo. «Daniel». Ella se dio vuelta, pero él no estaba a su lado. «Daniel», gritó, su voz llena de pánico mientras sus ojos buscaban desesperadamente entre la caótica multitud. Entonces ella lo vio. Estaba de pie cerca del fuselaje, observando cómo evacuaban a los últimos pasajeros, con los ojos fijos en la escena como si estuviera monitoreando algo. Una azafata lo sostenía por el hombro, tratando de alejarlo, pero Daniel parecía hipnotizado y su mirada era incapaz de apartar la mirada del avión. Clara corrió hacia él, alejándolo con fuerza. «No me hagas esto, Daniel. Nunca más». Finalmente la miró. Sus ojos brillaban con algo entre culpa y confusión. «Solo quería asegurarme de que todos estuvieran bien». Ella lo abrazó con fuerza, ignorando el calor que la rodeaba y la creciente confusión. Las lágrimas corrían por su rostro mientras repetía, casi como un mantra: «¿Estás bien? ¿Estás bien? Eso es todo lo que importa». Detrás de ellos, el avión finalmente dejó de emitir humo. Llegaron los servicios de emergencia y tomaron el control. Y en medio del caos, madre e hijo permanecían juntos, exhaustos pero vivos, supervivientes de un milagro. El cielo amaneció pálido, teñido de matices grises, mientras los restos del avión descansaban como una cicatriz sobre el asfalto de la remota pista. Los equipos de emergencia seguían buscando en el lugar, pero los supervivientes ya habían sido trasladados a un hangar improvisado, transformado en un centro de clasificación. Entre ellos circulaban médicos y psicólogos que evaluaban las lesiones físicas y el trauma psicológico que flotaba en el aire. Daniel estaba sentado en una silla de plástico, inmóvil, observando el movimiento a su alrededor como si se tratara de un experimento científico. No habló, solo hizo girar un pequeño trozo de metal que había recogido del suelo antes de alejarlo del avión. Era un tornillo carbonizado, probablemente insignificante para cualquier otra persona, pero para él era una pieza que podía contener historias. Clara, a su lado, estaba exhausta. La adrenalina había disminuido, dejando un vacío que parecía absorber toda su energía. Le temblaban las manos mientras sostenía una taza de café y sus ojos recorrían el espacio, volviendo siempre a su hijo, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Al día siguiente todo cambió. La noticia empezó a correr como la pólvora. «Un niño autista ayuda a los pilotos a evitar un desastre aéreo», afirmó un periódico local. Los reporteros se agolparon afuera del hospital donde se reunieron los sobrevivientes, con sus cámaras y micrófonos buscando historias. Clara fue la primera en ser abordada. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa plástica y un micrófono en mano, hizo preguntas. ¿Cómo fue ver a su hijo salvar tantas vidas? ¿Sabías que él tenía ese tipo de conocimiento? ¿Cómo se siente saber que es un héroe? Clara vaciló y la cabeza le dio vueltas. ¿Héroe? Miró a Daniel, que estaba a unos pasos de distancia, examinando de cerca el patrón en el suelo. Parecía ajeno a la conmoción, como si todo el alboroto fuera solo ruido de fondo. Él es solo un niño», respondió ella, con la voz temblorosa. «Hizo lo que sabía hacer, pero no lo entiende como usted lo dice». Pero los medios no se dieron por vencidos. El tercer día se organizó una rueda de prensa. Daniel fue llevado a una sala llena de periodistas. Las luces de las cámaras parpadeaban incesantemente y el ruido de las conversaciones cruzadas era ensordecedor. Clara estaba a su lado, apretando su mano como si fuera el ancla que lo mantenía conectado a ese momento.
Un periodista se puso de pie y formuló la pregunta para la que todos parecían querer respuesta. Daniel, sabías que salvaste la vida de todos a bordo. ¿Cómo se siente que te llamen héroe? Daniel levantó la vista, confundido. Procesó la pregunta lentamente y luego respondió con voz tranquila pero directa. Acabo de notar que algo andaba mal. Le expliqué lo que vi. Los pilotos hicieron el resto. No fue nada heroico. Hubo un silencio incómodo, seguido de murmullos entre los periodistas. Clara sintió el peso de sus palabras y lo que significaban. Daniel no entendía el concepto de heroísmo como los demás. Para él, lo que hizo fue lógico, un reflejo de su pasión por la aviación, no algo extraordinario. Pero los debates en la sociedad cobraron fuerza. Los programas de opinión discutían si estaba bien o mal que llevaran a un niño a la cabaña durante una crisis. Los expertos elogiaron su memoria técnica y su inteligencia, pero otros criticaron a Clara, cuestionando su decisión de permitir algo tan arriesgado. ¿Fue imprudencia o valentía?, preguntó un comentarista en un programa de entrevistas. Un niño, independientemente de su inteligencia, no debería haber estado en esa situación. Clara escuchaba todo en silencio, sintiéndose desgarrada. El mundo vio a un héroe, pero ella vio a su hijo, que todavía estaba luchando por procesar el trauma. Empezó a despertarse en mitad de la noche, con los ojos muy abiertos, murmurando cosas sobre los motores y el sonido de las turbinas. Algunas mañanas él se negaba a hablar o comer, perdido en un silencio que ella no podía penetrar. Un día, Clara encontró a Daniel sentado en el jardín, sosteniendo el tornillo que había guardado. ¿Estás bien, cariño?, preguntó suavemente. Él la miró con los ojos llenos de una confusión que le rompió el corazón. Solo quería ayudar. Pero ahora, parece que hice algo mal. Clara lo acercó, abrazándolo como para protegerlo de todo el peso del mundo. No hiciste nada malo, Daniel. Lo que hiciste fue increíble y no importa lo que digan, estoy muy orgulloso de ti. Fuiste valiente de una manera que nadie entiende. Él no respondió, sino que apoyó la cabeza en su hombro, buscando el consuelo que solo una madre puede ofrecer. El mundo seguía discutiendo, especulando y juzgando, pero a Clara nada de eso le importaba. Sabía que la verdadera fortaleza de Daniel residía en la forma en que veía el mundo, no como un lugar que exigía heroísmo, sino como un enigma que debía resolverse con lógica y corazón. Y eso fue más que suficiente. Los meses que siguieron al accidente estuvieron marcados por cambios profundos en la vida de Daniel y su madre. Los medios finalmente perdieron el interés, pero los ecos de ese día permanecieron vívidos en la memoria de todos los involucrados. Daniel, que alguna vez estuvo tan aislado en su mundo de patrones y máquinas, comenzó a ver las conexiones humanas de una manera diferente, no menos compleja que los sistemas de aviación que amaba, pero ahora digna de su atención. Empezó a escribir en un cuaderno que le regaló su madre. No era un diario cualquiera. Dibujó diagramas de los sistemas del avión, intercalados con notas sobre los pasajeros. Escribió sobre la mujer embarazada, que dio a luz semanas después del accidente. Les envió una foto del bebé y llamó a Daniel el ángel que salvó la vida de su hijo. Mencionó a la pareja en crisis, quienes enviaron una carta explicando que la experiencia los había acercado más, brindándoles una segunda oportunidad en el amor. Eran historias que nunca entendería del todo a nivel emocional, pero que llegaron a tener significado para él de otra manera. Eran partes de un sistema más amplio, en el que él desempeñaba un papel central. Clara también cambió. Antes veía el autismo de Daniel como algo que había que proteger, como si el mundo fuera demasiado cruel para su sensibilidad. Ahora lo veía como alguien que podía, a su manera, transformar e inspirar a quienes lo rodeaban. Ella comenzó a animarlo a compartir sus conocimientos, inscribiéndolo en conferencias de aviación para jóvenes prodigios. Una mañana, mientras revisaban una carta de agradecimiento enviada por uno de los sobrevivientes, Daniel se volvió hacia su madre y le dijo algo que ella nunca olvidaría. No entiendo por qué la gente me llama héroe. Pero creo que si ayudé a alguien es porque lo necesitaba, no porque quisiera ser algo especial. Ella le tomó la mano y tenía los ojos llorosos. Tal vez esto es exactamente lo que significa ser especial, mi amor. Marcar la diferencia sin esperar nada a cambio. El punto de inflexión se produjo meses después, cuando los pasajeros supervivientes organizaron una reunión. Clara dudaba en llevarse a Daniel, preocupada por la ansiedad que podría causarle una situación social tan intensa. Pero él insistió, argumentando que quería volver a ver al piloto y entender cómo se estaba reparando el avión. En el evento Daniel fue recibido con abrazos, lágrimas y palabras de agradecimiento. A pesar de su desconexión emocional, logró comunicarse con los demás a su manera, explicando el funcionamiento de los sistemas del avión,
escuchando pacientemente las historias que los sobrevivientes querían compartir e incluso respondiendo preguntas sobre cómo había visto el problema que nadie otros vieron más. Al final, mientras todos se despedían, el piloto, el mismo que había confiado en él en el momento más crítico, se inclinó y le dijo: Daniel, eres un genio. Pero más que eso, eres alguien que nos dio una segunda oportunidad. Daniel simplemente negó con la cabeza. Para él, no se trataba de genio o heroísmo. Se trataba de lógica, de hacer lo necesario. Pero por primera vez sintió que tal vez había algo más allí, algo que aún estaba aprendiendo a comprender. Cuando él y Clara regresaron a casa esa noche, había algo diferente en sus ojos. No era felicidad en el sentido convencional, sino una especie de tranquila satisfacción. La sensación de que había encontrado un lugar en el mundo, aunque solo fuera temporalmente. La historia de Daniel no fue solo sobre el accidente, sino sobre cómo un evento extremo puede revelar la fuerza que reside en la singularidad de cada persona. No cambió quién era, pero el mundo que lo rodeaba cambió la forma en que lo veía. Si usted estuviera entre los pasajeros de ese vuelo, ¿cómo reaccionaría cuando descubriera que un niño autista contribuyó decisivamente a salvar vidas? Esta historia cambia tu forma de ver la importancia de las diferencias y las habilidades únicas en situaciones extremas. Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.